Buenas tardes a todos. En este día muy agradecida por esta oportunidad de conversar con ustedes estos temas relacionados con la biosolución de metales pesados, en este caso usando bagazo de caña de azúcar como biosorbente, un residual que todos conocemos, pero que tiene gran importancia y va ganando cada día más espacio en el uso de, digamos, producciones alternativas. Es decir, que la presencia de metales pesados en residuales de gas con el desarrollo de la sociedad y la tecnología. Los residuales vertidos por industrias galvánicas, teneras, textiles, minero-metalúrgicas afectan la salud y los recursos por sus altos niveles de toxicidad y persistencia. Elevados contenidos de cromo y níquel causan altos niveles de contaminación a los ecosistemas. En el caso de el níquel, provoca lesiones en las mucosas, alergias, cáncer, sarna tópica, y en el caso del cromo se ha detectado que causa dermatitis, alteraciones genéticas. Todo ello nos lleva a pensar en la necesidad de proponer medidas para reducir la contaminación de estos metales, y el bagazo de caña pues es el biosorbente que sometemos a sus consideraciones. Hablemos entonces de los tratamientos convencionales. Para descontaminar metales, los tratamientos convencionales se caracterizan por ser de elevados costos de instalación y energéticos, generan lodos de difícil disposición final y no son aplicables a residuales con baja concentración de metales. Es ahí donde la biosolución se abre paso como un proceso pasivo. Por favor, la siguiente diapositiva. Un proceso pasivo de captación de metales, dada la propiedad de la biomasa de enlazar o retener especies metálicas por diferentes mecanismos, dígase intercambio iónico, complejación, atracción electrostática. Tiene como ventaja la biosolución que es un proceso de bajo costo, de fácil implementación. Se aplica a residuales de baja concentración y la biomasa puede ser regenerada. Por ello, el objetivo de este trabajo es evaluar el proceso de biosorción de metales pesados usando bagazo de caña de azúcar. A manera de guía para la presentación de los resultados que les conversaré, primero que todo plantearemos el procedimiento para la modificación química de bagazo de caña de azúcar, puesto que vamos a hacer un comparativo entre bagazo natural y bagazo modificado químicamente. A continuación, abordaremos la caracterización físico-química y estructural del bagazo de caña de azúcar, seguido estudios de bioabsorción de cromo hexavalente y níquel en sistemas en discontinuo usando este biosolvente, y evaluaremos aquí la influencia de los factores que influyen en la bioabsorción. Cerraremos entonces abordando el tema de estudios cinéticos y termodinámicos. Bien, entrando en materia, vamos a mostrarles cómo obtener el bagazo modificado a escala de laboratorio. Por favor, si pudieran adelantar la próxima. Perfecto. Como pueden ver en la imagen, el procedimiento a escala de laboratorio para modificar el bagazo consta de 6 etapas: molienda y tamizado, modificación química, filtración, lavado y filtración, secado en estufa y finalmente el almacenamiento del bagazo modificado. Vamos a decir que el balance de masa y energía permite el cálculo de las cantidades de materiales y cuantificar los cambios energéticos involucrados en un proceso a partir de una mínima información.
Estas operaciones están relacionadas con el diseño, evaluación de equipos, así como valoraciones económicas de un proceso, según reporta la literatura clásica. El proceso que le mostramos consta de estas etapas y las corrientes involucradas en cada una de ellas se cuantifican mediante el balance de masa. Se toma como base de cálculo 100 gramos de bagazo crudo a la etapa de molida, se caracterizan las corrientes residuales por el estándar método y los parámetros de operación se toman según análisis de tendencia y evaluación de variables independientes sobre variables de respuestas seleccionadas usando el stat gráfico. Pueden ver que en las etapas de molienda y tamizado, filtración y lavado y filtración, hay corrientes residuales que llaman la atención sobre ellas por el componente contaminante que tienen sobre el ecosistema, dígase salud humana, recursos. El balance de energía, tomando en cuenta la información del balance de masa, digamos tiempo de operación y datos de chapa de equipos, además, nos reporta al pie de la diapositiva como resultado de cálculo el consumo energético, a cuánto asciende en este procedimiento a escala de laboratorio y el costo de producción. Este análisis nos demostró que el consumo de agua suavizada y el consumo energético son los que elevan el costo de producción de este producto modificado a escala de laboratorio. Todo esto nos lleva a pensar en propuestas de producciones más limpias o medidas de producciones más limpias, dada la tendencia de ellas a potenciar buenas prácticas operativas, sustitución de insumos, mejor control del proceso, cambios tecnológicos, diseños con menor impacto ambiental, así como recuperación y reuso de residuales. En este caso, tal y como llamaba la atención en la diapositiva anterior, el vertimiento de aguas ácidas que impacta, se le propone entonces que se recirculen, en este caso el ácido residual de la etapa de tratamiento, para preparar el ácido para el siguiente ciclo productivo. El agua residual de la etapa de lavado y filtración que se desprende del cuarto lavado, acoto de que en la etapa de lavado consta de 4 sesiones, el cuarto lavado se recircula y se utiliza como agua para el primer lavado del siguiente ciclo. Pueden ver que se incluye una etapa de neutralización de los residuales líquidos de los 3 primeros lavados con disolución de hidróxido de calcio y la sustitución del secado en estufa por secado en bandeja al sol. Según el análisis de la tabla al pie, pueden ver el paralelo entre el proceso original con relación a los costos de energía y costos de producción de la alternativa de producción más limpia que se propone para el proceso de modificación a escala de laboratorio. Y pueden ver cómo es menor, es decir, son menores los números con los que ocurren los consumos energéticos y los costos de producción. Es decir, que estos indicadores se reducen aplicando medidas de producción más limpias y por ende el impacto ambiental también tiende a ser menor. Por favor, la próxima imagen. Una vez que ya hemos propuesto medidas de producciones más limpias desde el proceso de producción mismo del bagazo modificado, pasamos a la próxima diapositiva donde abordaremos la caracterización física, química y estructural del bagazo de caña de azúcar. Por favor, la próxima. Gracias. Veamos. Diferentes sólidos biosorbentes contienen grupos químicos que favorecen la retención de metano. Digamos hidroxilos, carbonilos, aminas, fosfonatos, reportados por la comunidad científica encargada de estudios de bioabsorción. En el caso del bagazo, según reporta el Instituto Cubano de Investigaciones de la Caña de Azúcar, el bagazo está constituido por celulosa, lignina, cenizas, sólidos solubles, constituidos por residuos de sacarosa, azúcares y polisacáridos.
Para este estudio se aplicó una técnica de oxidación destructiva en presencia de oxígeno a 1600 grados Celsius, utilizando un analizador elemental. Se observa en la tabla que se muestra en la imagen que la composición de carbono, hidrógeno y oxígeno, tanto en el bagazo natural como en el bagazo modificado, se encuentran en el mismo orden. Se aprecia que hay un 0,60% de nitrógeno en el bagazo natural y no contiene azufre ninguna de las muestras. Estas también además se estimaron propiedades como la densidad real, densidad aparente, porosidad. Podemos ya ir viendo que hay complejidad en la estructura morfológica de este biosorbente. Por favor, la próxima diapositiva mostraremos unas imágenes relacionadas con microscopía electrónica de barrido aplicada al bagazo natural y al bagazo químicamente modificado, para realizar la caracterización morfológica a través del equipo microscopio electrónico usando los protocolos del Dr. Sepúlveda. Se aprecian diferencias notables en las morfologías de las muestras. Tal y como pueden ver, hay ampliación de los poros visibles en el bagazo químicamente modificado, atribuible al tratamiento con ácido sulfúrico que se aplica, que además remueve ligninas y orocelulosa, lo que disminuye la cristalinidad de la celulosa. Continuamos. Se aplica también, en próxima imagen, la evidencia de análisis infrarrojos aplicados. La aplicación de espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier es una herramienta que nos permite identificar algunos grupos funcionales característicos en distintos materiales. Pueden apreciar cómo se ratifica la complejidad de la estructura debido a la gran variedad de grupos funcionales que presentan. En las imágenes podemos ver 4 regiones. La región de banda ancha, en un rango de 3.200 a 3.600, donde están presencia de la migración de grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo pueden estar dados por la presencia de agua absorbida o agua propia de la composición del bagazo. Una segunda banda entre 1.800 y 3.000, atribuibles a la migración de grupos metilos y metilenos propios también de hibridación carbonos sp3 hidrógeno. Una tercera banda comprendida entre 1.550 y 1.750 en que vibran los grupos carbonilo, doble enlace carbono-carbono, doble enlace carbono-nitrógeno, y una región finalmente por debajo de 1.550 que no queda muy clara debido a la complejidad de las vibraciones de grupos polihidroxilo. Pasando a la próxima diapositiva, vamos entonces a una vez teniendo una valoración cualitativa a través de microscopía electrónica y infrarrojo, vamos entonces a comenzar a estimar concentraciones de grupos con propiedades ácido-base. Hablemos para ello entonces del gráfico de Gram, utilizando el método de titulación potenciométrica. Podemos ver en ambos gráficos, el primero para bagazo natural, a mi derecha el bagazo modificado, como cuando se alcanza el punto final de la titulación, extrapolando hasta el eje de las abscisas, podemos leer allí la cantidad de carga total en el biosolvente reportada en milimoles de hidrógeno por gramo. Vean cómo en el caso del bagazo modificado, la concentración de grupos totales en la superficie del biosolvente es superior en el bagazo modificado que en el bagazo natural. Lo que nos lleva a pensar que el bagazo modificado tenga mayor tendencia a retener especies metálicas si lo comparamos con el bagazo natural. Pasamos entonces a la próxima diapositiva, en la que hacemos una valoración de la carga neta en función del pH. Esto nos permite conocer el
pH al cual el biosorbente alcanza el punto de carga cero. Cuando hablamos de punto de carga cero, nos estamos refiriendo a que se igualan a ese pH la concentración de grupos funcionales con carga positiva a la concentración de grupos funcionales con carga negativa en la superficie del biosorbente. Esto hace que el biosorbente entonces no se interese por atraer especies metálicas, se encuentra en estado de neutralidad. De ahí que tomemos entonces, para el caso, tal y como muestra la imagen, para el bagazo natural, el punto de carga cero se alcanza a pH 6, mientras que para bagazo modificado, el punto de carga cero se alcanza a pH 3.2. Llamo la atención, tomemos entonces para esta tensión que llamo el bagazo natural. La rama carga total en el biosorbente toma valores negativos. Estos valores negativos de la carga neta se deben a que la concentración de grupos funcionales disociados con carga negativa es menor que la concentración de grupos funcionales disociados con carga positiva. Y si evaluamos entonces a partir del punto de carga cero a la derecha la gráfica, es decir, los valores correspondientes a cantidad total de grupos de carga en el biosolvente, toma valores positivos. Se debe a que la concentración total de grupos funcionales con carga negativa es superior a grupos funcionales con carga positiva en la superficie del biosolvente. Y ya aquí nosotros podemos comenzar a pensar en la posibilidad de que puedan haber reacciones que pudiesen ser de naturaleza dada por intercambios iónicos, por atracciones electrostáticas. Es decir, que es la intención que estamos llamando y es a lo que nos va llevando los análisis que estamos realizando al biosolvente, tanto en su forma natural como en su estado modificado. En la próxima diapositiva se muestra o se aplica el método de la segunda derivada, a los cuales llegamos con los datos de las titulaciones potenciométricas en función de la carga contra pH. Esto permite evaluar los grupos activos presentes en el bagazo, las zonas de mayor capacidad tamponante donde ocurre el cambio de signo. Nos permite además estimar la constante de disociación de los diferentes grupos activos en el biosolvente. Y según refieren los clásicos, a pHs entre 3 y 5 se concentran en el biosolvente fundamentalmente grupos carboxilos, y a pHs entre 8 y 10 están presentes fundamentalmente grupos hidroxilos. Ellos plantearon, me refiero a clásicos, Chen, Galeski, Furman, que el grupo carboxilo es abundante en materiales lignocelulósicos y relacionan su capacidad de absorción con este grupo, dada la posibilidad de reacción química entre el ion metálico y el grupo carboxilo. Llama la atención que la modificación con ácido remueve lignina, forma fenoles que se oxidan fácilmente, produciendo carboxilos que aportan carga negativa y por tanto aumenta la concentración de grupos funcionales disociados cargados negativamente en la superficie del biosolvente, siempre y cuando respetemos los rangos de pH según el estudio. Recordemos que en procesos de disociación el pH es un parámetro fundamental. Pasamos entonces a la próxima diapositiva, en la que anuncio los estudios de bioabsorción de cromo hexavalente y níquel en sistemas en discontinuo usando bagazo de caña de azúcar. Primero que todo, propongo que realicemos un estudio de la influencia de las variables que influyen en el proceso de bioabsorción. pH dijimos que ya era un factor predominante, pero además vamos a proponer un estudio de especiación mediante el software Medusa, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, para evaluar en qué rangos de pH estas especies metálicas, objetos que tomamos para el estudio de bioabsorción, tienen estabilidad.
Por favor, próxima diapositiva. Próxima. Gracias. Observen, para las disoluciones de cromo. Estamos en presencia de una disolución de cromo hexavalente. Cromo hexavalente que está contenido en un ion compuesto, es decir, el hidrógeno cromato. Vean cómo a pHs entre 2 y 4 predice el software que este anión se mantiene estable en disolución. Para el caso de disoluciones de níquel, sucede que a pH comprendidos entre 2 y 6, pues el níquel se encuentra estable. Por tanto, desde ya establecemos que este es el rango que vamos a tener en cuenta para estas especies metálicas y su continuidad en los estudios de remoción. Próxima diapositiva, por favor. Vamos entonces a evaluar la influencia del pH, ya que es un factor predominante en los procesos de biosorción. Preparamos disoluciones de estas especies metálicas a los pHs que se refieren en el eje de las abscisas de cada gráfico. A cada una, bueno, pues estas preparaciones se hicieron muestras con su réplica. Primero, podemos apreciar cómo en la medida en que vamos avanzando en el pH, la capacidad de biosorción para el caso de disoluciones de níquel se va incrementando. Y vean ustedes cómo a pH 5 se alcanza un porciento elevado de biosorción, digamos un 98% de biosorción de la especie níquel por bagazo modificado superior a la del bagazo natural. En el caso de las disoluciones de cromo, llamo la atención como a pHs de 1 y 2, las especies de cromo son preferiblemente absorbidas por el bagazo químicamente modificado, digamos un 73% superior que el bagazo natural. Con toda esta información se van realizando o se van evaluando las influencias de estas variables sobre el porciento de remoción como variable independiente. Insisto que el pH influye positivamente en la remoción de las especies metálicas y por tanto estos son los criterios que vamos a tener en cuenta entonces para el estudio de estas disoluciones. Digamos, preparar níquel a pH 5 y disoluciones de cromo a pH 2. Próxima diapositiva, por favor. Tiempo de contacto. Otro parámetro a tener en cuenta en los estudios a nivel de laboratorio. Hago un llamado de atención en este caso. Vean en las 4 figuras cómo en los primeros 30 minutos prácticamente se absorbe la mayor cantidad de metales posible. Se separan y posteriormente, a partir de allí, digamos de los 40 minutos en adelante, hay una tendencia a mantenerse constante. Por tanto, este comportamiento nos lleva a pensar que el tiempo de contacto preferible para este tipo de estudio que realizamos sea 40 minutos. Pasamos a la próxima diapositiva. Influencia de la concentración inicial de las especies químicas. Igual, se prepararon disoluciones de níquel y disoluciones de cromo a escala a nivel de laboratorio a concentraciones de 10, 20, 30, 60 y un margen hasta 140 miligramos por litro. Se mantuvieron constantes el resto de los parámetros previamente analizados. Podemos ver cómo a medida que se va aumentando la concentración inicial de la disolución, la capacidad de biosorción del biosolvente, del bagazo, también se incrementa. Vean cómo es más acusado en ambos casos la capacidad de biosorción del bagazo modificado si lo comparamos con relación al bagazo natural. Próxima diapositiva. Temperatura. Las figuras muestran el comportamiento de la capacidad de absorción en función de la temperatura. Para el estudio,
decidimos trabajar a 25, 50 y 65 grados, teniendo en cuenta que los reportes de artículos relacionados con la temática manejan estos rangos, es decir, entre 25 y 80 grados. Vean ustedes cómo el incremento de la temperatura provoca la disminución de la capacidad de absorción del biosorbente. Solo en el caso del cromo con bagazo modificado hay es decir, se favorece la bioabsorción con aumento de la temperatura. Pero bueno, en lo adelante se toma como referente la temperatura de 25 grados Celsius para la realización de los demás experimentos por venir. Pasamos a la próxima, por favor. Observen entonces, condiciones experimentales que vamos a tomar en consideración para dar continuidad a estos estudios. Concentración inicial de las especies metálicas, 10 miligramos por litro. Concentración de biosolventes, 10 gramos por litro. Volumen de disolución, 100 mililitros. pH de las disoluciones de níquel, 5. Y pH de las disoluciones de cromo, 2. Una vez que se identifican estos parámetros que favorecen la bioabsorción, se establecen condiciones experimentales y se continúa la investigación, fijando estos parámetros de operación para realizar estudios cinéticos y termodinámicos. Próxima. Próxima. Bien. Como pueden ver en la diapositiva, la estación experimental que se muestra fue la que utilizamos, es decir, es un esquema de lo que se hizo en el laboratorio para realizar los estudios cinéticos en discontinuo. Los estudios de la cinética de bioabsorción permiten conocer la velocidad con que el metal se absorbe en el biosorbente. Posteriormente, podemos ver o podemos evaluar el mecanismo que controla el proceso. Nos permite seleccionar parámetros de operación para el diseño de sistemas de tratamiento. Y los modelos que, como pueden ver en la imagen, utilizamos fueron pseudo primer orden, pseudo segundo orden, Weber y Morris y el modelo de Elovis. En la próxima diapositiva mostramos los resultados de los estudios experimentales. Observen cómo el modelo de pseudo segundo orden, en el caso de la bioabsorción para disoluciones de níquel, observen cómo los modelos de pseudo segundo orden reproducen los datos experimentales seguidos del modelo de Lewis, tanto con bagazo natural como con bagazo modificado. Este comportamiento merece especial atención, pues el modelo de pseudo segundo orden predice el comportamiento de procesos de bioabsorción en todo el rango de estudio y permite, según plantea la literatura, los procesos que tributan a un pseudo segundo orden generalmente tienen como etapa controlante la quimisorción. En la próxima diapositiva se presentan los resultados relacionados con el cromo. Similar comportamiento se aprecia con la bioabsorción de cromo con bagazo natural y modificado. Vean ustedes que el rango de correlación es próximo a la unidad, es decir, que los datos experimentales reproducen estos modelos. En la próxima diapositiva vamos entonces a evaluar los modelos de equilibrio. Para describir el equilibrio de bioabsorción de níquel y cromo, se ajustan los datos experimentales a los modelos de Freundlich, Langmuir, los clásicos. También utilizamos el modelo de SIP por integrar los modelos anteriores y también utilizamos el modelo de Dubinin-Radutzkevi, pues este modelo permite evaluar parámetros energéticos como la energía media de absorción no calculables por los modelos antes mencionados. En la próxima diapositiva vamos a apreciar cómo
En el caso del níquel, tanto con bagazo natural como con bagazo modificado, los resultados experimentales reproducen el modelo de la MUIR para níquel con bagazo modificado y el modelo de SIC para bagazo natural con mayor correlación. Esto nos permite predecir que hay posibilidades de que ocurra intercambio iónico, es decir, se potencia la presencia de intercambio iónico en el proceso de biosorción de níquel. Con este biosorbente. Damos paso a la próxima diapositiva. Como resultado de estos estudios, se aprecia que el modelo de SIC reproduce el proceso de biosorción tanto con bagazo natural como con bagazo modificado. Y esto valida que también hay evidencia de reacción química en el proceso de biosorción, que ya estaba marcado cuando hicimos los estudios cinéticos. Si pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Nos atrevemos a modelar una posible muestra de cómo ocurre la reacción de la biosorción de níquel y de cromo con bagazos químicamente modificados que satisfacen los resultados tanto cinéticos como termodinámicos que hemos planteado. Vean entonces cómo para el níquel, que reprodujo tanto el modelo de Lewis como de segundo orden, significa y que, bueno, reproduce los modelos de SIC en los estudios de equilibrio, que tiene en este caso el biosorbente, grupos funcionales capaces de intercambiar cationes, pues el níquel es potencialmente favorable al intercambio con esos iones, con esos cationes hidrógeno. Y para el cromo, la tendencia de absorción pudiera justificarse con la teoría de Guy Chapman, dado que el tratamiento aplicado al bagazo modificado, al bagazo modifica el estado de los grupos funcionales, aumenta la concentración de iones, digamos, iones determinantes del potencial, como es el caso del grupo oxonio, que se muestra ahí en la estructura, y favorece este grupo el intercambio iónico. Por su parte, también se incrementa la concentración de los contraiones, digamos, los hidrógenos sulfatos, y que estos también potencian a la atracción, perdón. Potencia al intercambio con ion compuesto que contiene el cromo. Pasando entonces a la próxima diapositiva. A partir de estos resultados, pues vamos a buscar a través de cálculos los parámetros, criterios termodinámicos, utilizando los modelos matemáticos que proponen los autores que se referencian al pie de esta imagen. Para el cálculo, bueno, tomamos en cuenta el cálculo de energía libre, la variación de entalpía, variación de entropía, y en todos los casos el proceso resulta ser espontáneo, porque la energía libre es negativa, resultan ser exotérmicos, la variación de entalpía negativa, excepto el cromo con bagazo químicamente modificado, que resulta ser un proceso endotérmico. Pasamos a la siguiente diapositiva para establecer como conclusiones de esta conversación, en primer lugar, que el análisis físico-químico aplicado al bagazo de caña de azúcar natural y químicamente modificado evidencian que existen diferencias morfológicas en la superficie
de las muestras debido al tratamiento del mismo con ácido sulfúrico. Se determinó la concentración total de grupos con propiedades ácido-básicas por el método de Gram, revelando que la carga neta del bagazo químicamente modificado es superior a la del bagazo natural, por lo que el primero presenta mayor selectividad para absorber especies metálicas en disolución. En tercer lugar, los modelos de pseudo segundo orden y el modelo de Lovis son los que mejor reproducen la cinética de bioabsorción de las especies metálicas objeto de este estudio, tanto en bagazo natural y modificado, pero con predominio de la quimisorción. La bioabsorción de cromo hexavalente con bagazo químicamente modificado y el modelo nato y el bagazo natural, perdón, así como la bioabsorción de níquel con bagazo natural se ajustan al modelo de SIP, mientras que para níquel en presencia de bagazos químicamente modificados se cumple el modelo de la isoterma de Langmuir, aunque no muy distante del modelo de SIP. Los valores negativos de la variación de entalpía y de energía libre indican el carácter exotérmico y espontáneo de los procesos de bioabsorción de níquel con bagazo natural y con bagazo químicamente modificado, así como el cromo hexavalente con bagazo natural, solo con un comportamiento endotérmico del cromo hexavalente con bagazo químicamente modificado. Bueno, pues hasta aquí mi conversación, es decir, por mi parte de este tema de estudios de bioabsorción, y nuevamente agradezco la atención que nos han brindado. Doctor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora Inés.